Diagrama de Molière. Funcionamiento de la bomba de calor. Buenos días, mi nombre es Javier Ponce y pertenezco a la empresa Formatec. El objetivo de este vídeo es reforzar el aprendizaje respecto del diagrama de Molière y especialmente su vinculación con el COP y el ER que va a presentar el equipo en unas determinadas condiciones de trabajo. Para ello hemos representado varios diagramas con la ayuda del software Solcane de Solvay para varias de las condiciones de ensayo que, por ejemplo, se describen en la norma UNE 14511 de equipos de acondicionamiento de aire. Tanto para un aire exterior como distinto, como para distintas temperaturas de producción de agua caliente, distintas temperaturas de producción térmica para calefacción o para producción de agua caliente sanitaria. Así, pues vamos a ir mostrando en este vídeo distintos diagramas de Molière, En primer lugar, observamos que este es un diagrama para las condiciones A7W35. Ello significa entrada del aire al evaporador a 7 grados, producción de agua caliente para calefacción o para ACS a 35 grados Celsius. En estas condiciones vemos el diagrama de Molière del ciclo frigorífico que se podría estar produciendo en el interior del equipo. Repasemos los puntos fundamentales. Tenemos este punto de aquí, es la entrada al compresor, un proceso de compresión para aumentarle la presión del entorno de los 6 bar de presión absoluta al entorno de los 26-27 bar. Entonces, este es un proceso que no es isotrópico porque no se mueve por una línea de entropía constante. Es un proceso real donde hay un rendimiento isotrópico y por tanto el punto final no es este. Se ha tenido en cuenta el rendimiento isotrópico que calcula el programa Solvay, el programa de Solcane. Así, en este segundo punto de la descarga del compresor se accede al condensador, condensa el equipo, pues en este caso a 40 grados, porque está produciendo a 35 grados, se ha supuesto una separación del condensador de 5 grados, se produce en la parte final un ligero subenfriamiento y este sería el tercer punto del sistema. A partir de aquí, pérdida de presión a través de la válvula de expansión para pues tener una temperatura en torno a los menos 8 grados para tener una separación, se ha supuesto una separación del evaporador de 15 grados. Y aquí el proceso de evaporación, el proceso donde se consigue el efecto frigorífico de absorber energía del ambiente para ser cedida junto con la energía adquirida por el refrigerante en el compresor en el condensador. Recordemos, toda la energía absorbida por el refrigerante en el evaporador, que la podemos cuantificar en el eje de abscisas, la entalpía que va adquiriendo, más la entalpía adquirida en el proceso de compresión, se cede en el condensador del equipo. Luego ya está la expansión, donde ya no hay cambios energéticos en el refrigerante. Observado los puntos de trabajo en estas condiciones, pues el equipo pues tiene un determinado COP, que depende también de algún factor adicional como los consumos eléctricos de otros equipos. Pero vemos que hay un trabajo que está desarrollando el compresor y debemos de fijarnos en ese trabajo. Cuando aumentemos la temperatura de producción de calor, la temperatura de agua caliente, vayamos a aumentarla, la vamos a pasar de 35 a 40 grados, vamos a observar cómo esta línea se desplaza en paralelo, aumentando la relación de compresión del compresor. Vamos a 40 grados y vamos un par de veces de atrás hacia adelante. ¿Qué ocurre? Pues que la línea de condensación tiene que aumentar tiene que mantener esa separación,
con la temperatura de producción, de tal manera que se tendrá que ir al entorno de los 45 grados. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que el compresor, en este caso, ha tenido que aumentar su trabajo. Vamos otra vez. Vemos cómo el compresor tiene que hacer un mayor trabajo. Lógicamente, el COP del equipo en estas condiciones pues será lógicamente menor. Si seguimos aumentando la temperatura de producción, la pasamos de 40 a 45 grados, la línea de condensación se va a ir de los 45 a los 50 grados y vamos a tener una temperatura en la descarga del compresor todavía mayor y una relación de compresión del compresor mayor. Vamos a ello. Vamos de 40 a 45 grados. El trabajo del compresor sigue aumentando. Por tanto, el COP en lógica tiene que disminuir del equipo en estas condiciones menos favorables para el intercambio. Si además observamos la temperatura de descarga, pues comienza a irse a valores 120-130 grados. La temperatura de los gases en la descarga del compresor es mayor. Vamos un poquito hacia atrás. ¿Qué temperatura teníamos aquí? Pues teníamos una temperatura en torno a los 100-110 grados. Aumentamos la temperatura de trabajo y nos vamos al entorno de 130 grados. Podemos aumentar la temperatura de condensación hasta los límites del equipo. Pongamos que este equipo pudiera trabajar hasta 50 grados. Pues manteniendo esa separación de 5 grados, se iría a una temperatura de condensación de 55 grados y el trabajo del compresor pues sigue aumentando. La relación de compresión sigue aumentando. El rendimiento isotrópico del compresor también sigue disminuyendo, ese rendimiento que respecto a la compresión ideal pues va siendo un poco peor. Entonces, más trabajo, menos rendimiento en el compresor, que es el elemento que consume energía, y por tanto peor COP mostrará ese equipo. Hemos hecho la simulación para un refrigerante, el R32, se puede utilizar otro refrigerante y el desplazamiento del ciclo frigorífico hubiera sido el mismo. Así, con una temperatura de 50 grados, la temperatura de descarga del compresor pues sería aproximadamente se iría entre 130 a 140 grados. Nos vamos a temperaturas de descarga mayores. Más trabajo, más relación de compresión, menos rendimiento volumétrico y por tanto más consumo para la misma producción calorífica. Vamos a observar ahora lo que ocurre si se disminuye la temperatura de entrada del aire al evaporador. Ahora mismo le está entrando aire a 7 grados, él busca una separación en torno, lo hemos parametrizado de 15 grados de separación, por lo tanto está a menos 8 grados de temperatura de evaporación y en estas circunstancias, bueno, pues este es el efecto frigorífico que se produce en el evaporador, la absorción de energía. En este caso podemos observar algo interesante que es el volumen específico, los metros cúbicos de refrigerante que está moviendo el equipo. Nos movemos por esta línea de color rojo isocórica y vemos que está marcando aproximadamente 0,060 metros cúbicos por kilo de refrigerante. Eso nos hará ver la cantidad de volumen que tiene que desplazar el compresor. Si nos vamos a una temperatura menor, nos vamos a ir a 0 grados, la separación del evaporador respecto a la temperatura exterior, pues tiene que bajar en torno a menos 15 grados. Vamos a verlo. ¿Qué observamos? Pues que ha aumentado otra vez el trabajo que está realizando el compresor. La relación de compresión es más alta y por tanto, además su rendimiento isentrópico, el rendimiento también volumétrico que está teniendo ese compresor es peor. Y además, si observamos la línea isocórica, pues nos hemos ido de un volumen específico
de 0,060 aproximadamente a 0,080 metros cúbicos por kilo de refrigerante. ¿Qué implica ello? Pues que el compresor va a tener que trabajar con más metros cúbicos de refrigerante, más motivos en contra que le van a hacer aumentar su consumo para mantener una determinada producción calorífica. Por tanto, peor COP. Y si seguimos disminuyendo la temperatura del aire exterior, por ejemplo, nos vamos a menos 7 grados, él necesita evaporar el refrigerante, por lo tanto, él tiene que bajar su presión, su temperatura de saturación para conseguir el efecto frigorífico de absorción de calor. Entonces, si estamos a menos 7 grados, pues él tendrá que irse por debajo de menos 20 grados. Vamos a comprobarlo. Efectivamente, nos vamos a una temperatura de entrada de aire de menos 7 grados Celsius. Su temperatura de saturación se coloca en torno a los menos 22 grados para conseguir vaporizar frente a ese aire que está a 7 bajo cero. ¿Y qué ha ocurrido con el trabajo del compresor? Pues que sigue aumentando la diferencia de entalpía del compresor. Entonces, conseguimos un efecto frigorífico, una energía gratuita, pero a costa de un consumo eléctrico pues importante, un trabajo importante del compresor. Aquí, si nos vamos también a la línea isocórica, a la línea de volumen específico, vemos que ha vuelto a aumentar aproximadamente, está en 0,1 metros cúbicos por kilo de refrigerante. El volumen que tiene que desplazar también ese compresor todavía es mayor, con lo cual su trabajo lógicamente también va a ser mayor, le va a penalizar y por tanto vamos a tener un peor COP. Entonces el diagrama de Mollier nos da una idea de lo que está ocurriendo dentro de un equipo frigorífico y su vinculación, el COP que podemos esperar del equipo. En resumen, a mayor trabajo del compresor, el COP será menor. A mayor temperatura de condensación, la relación de compresión, el trabajo que tiene que hacer el compresor también será mayor y el COP será menor. Y cuando disminuimos la temperatura de evaporación, pues el trabajo que tiene que hacer el compresor para pasar de esta presión en torno a los 3,5, 4 bar de presión absoluta para alcanzar los 35 bar aproximadamente de presión absoluta final, la relación de compresión es mucho mayor, tiene que trabajar mucho más, su consumo será mayor y el COP es energía cedida entre energía consumida. Ese es el COP del ciclo frigorífico. Si volvemos a las temperaturas anteriores, vamos a ver cómo el diagrama pues, se deforma en un sentido favorable, se van acercando las presiones de tal manera que se está mejorando el COP del equipo. Ahí lo tenemos a 0 grados, a 7 grados, disminuimos la temperatura, 45, 40, 35. Y esto ocurre con cualquier otra temperatura. Si el equipo está trabajando, por ejemplo, a una temperatura de producción para un suelo radiante a 45 grados, si disminuye la temperatura exterior, 0 grados, menos 7 grados, el trabajo siempre del compresor aumenta. Su rendimiento disminuye, se separa más de la línea de entropía constante y a menos temperatura además, mayor volumen de gases refrigerantes, mayor desplazamiento necesita hacer ese compresor. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.